¿Quién soy yo? ¿Por qué y para qué existo? ¿Por qué nací en este tiempo y en esta sociedad? ¿Qué es la vida? ¿Por qué me cuesta tanto tomar buenas oportunidades? ¿Por qué debo formar una familia y por qué no? ¿Debo tener hijos? ¿Qué es la muerte? ¿Existe la realidad o es solo una ilusión? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Existe realmente Dios? ¿Por qué la mayoría de los dioses de la historia son castigadores, si él o ellos crearon la humanidad? ¿Cuál es el propósito de la humanidad en este planeta? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Existen otros planetas habitados con vida inteligente como nosotros? ¿Somos realmente inteligentes o también es una ilusión colectiva? ¿Por qué debo asumir el daño casi irreparable hecho al planeta? ¿Por qué a veces siento que la vida no es justa conmigo? ¿Por qué algunos afirman que la inteligencia artificial puede destruirnos? ¿Por qué tengo tantas preguntas y tan pocas respuestas? Estas y muchas otras preguntas realizamos durante nuestra vida, aunque en la mayoría de ellas aún no tenemos respuestas definitivas. El preguntar es natural a la inteligencia humana como lo es a cualquier otro tipo de inteligencias. Preguntamos a nuestra familia, a nuestros amigos, preguntamos a nuestro entorno y con ello vamos tejiendo nuestro modo de ser y de conocer el espacio-tiempo donde vivimos. Pregunta el amante a la amada por el amor eterno o su extravío. Pregunta la filosofía, la teología y la ciencia a la realidad material y posible. En la modernidad, fue Renato Descartes el que planteó la duda metódica, y este fue uno de los avances más extraordinarios que el ser humano tuvo desde la lógica aristotélica. A partir de entonces la ciencia ha tenido un desarrollo descomunal, particularmente en la investigación científica y que comienza precisamente con la duda metódica cartesiana. Pero a este método ordenado de analizar, investigar e interrogar a los fenómenos y sus causas, es casi un privilegio que solo se aprende en la educación superior, y muchas veces es ejercido por mujeres y hombres de ciencia anquilosados en dogmas metódicos. No obstante, por otra parte, y lamentablemente, la mayoría de las personas no son capaces de llegar al nivel básico de cuestionamiento de la realidad, incluso de la propia, y esta misma mayoría es receptora pasiva de la información que otros entregan, y que, además, en no pocos casos, es sesgada o manipulada con intereses particulares de pequeños grupos de poder. Así, entonces, una gran mayoría de la población humana recibe información que otros quieren entregar. Y respuestas a preguntas que nunca hemos hecho, aprendiendo por repetición a no cuestionar, a no preguntar, y a seguir tendencias construidas artificialmente, especialmente en tiempos de Internet y redes sociales, generando, en última instancia, en la mayoría de los individuos, decisiones sesgadas, dogmáticas y dirigidas. El universo es en sí mismo información pura. Pero en nuestro mundo, un cerebro pasivo recibe toda la información que le entregan y es solo esa información la que debemos procesar, aun cuando tal información sea sesgada, manipulada, tendenciosa o errónea. Y este tipo de información es un brutal hackeo a todo cerebro humano pasivo, y con ello no solo perdemos inteligencia, sino lo más preciado de ella y que es la capacidad infinita de perfeccionarla o, lo que es lo mismo, perdemos nuestra maravillosa capacidad de aprendizaje. ¿Cómo llegamos a esto? A través de la educación tradicional. Este tipo de educación está centrada en el conocimiento como propiedad privada e intransferible, donde, en la competitividad entre individuos, deben destacar los mejores. Y no más. Pero los mejores de cada clase, de cada generación, de cada sociedad, siempre son grupos minoritarios y que en general no exceden el 30% de la población, debido a que pertenecen a familias con recursos económicos, con recursos cognitivos y una cabal comprensión de la importancia de la educación de un ciudadano. De esta forma, el sistema se recrea a sí mismo a través de una educación restrictiva, calificando a unos pocos como capaces, superiores y competitivos, y a los muchos como incapaces, poco inteligentes y destinados a tareas menores.
Es por ello que el sistema tradicional no enseña a preguntar. No es necesario. Los mejores siempre saldrán adelante por sí mismos y los incapaces no tienen ni la más mínima oportunidad de acceder a la educación superior, la que también tiene sistemas propios para seleccionar a los mejores de los mejores, ya sea por su desarrollada capacidad cognitiva, así como por las posibilidades de sustentar económicamente sus estudios a través de 2, 5 o 7 largos años. ¿Cómo podemos invertir el sistema educativo tradicional y restrictivo, y abrirlo al enorme potencial humano que le da su capacidad infinita de aprendizaje? ¿Cómo podemos abrir un sistema educativo cerrado, restrictivo, hacia un sistema abierto y que desarrolle la capacidad natural de la mayoría de los seres humanos a aprender infinitamente? Tenemos una respuesta. Desde el sistema distributivo de aprendizaje podemos desarrollar indefinidamente la capacidad humana de aprendizaje a través de lo que hemos llamado aprendizaje inverso. Vimos en el video anterior, parte 1, que los tres pilares que conforman la estructura del sistema distributivo de aprendizaje son el método científico, el aprendizaje inverso y la evaluación distributiva, y específicamente, revisamos aspectos de la aplicación del método científico como el análisis, la deducción e inducción y el resumen y síntesis dentro del protocolo y del cierre de protocolos. Es la oportunidad de revisar, por ahora de forma resumida, el aprendizaje inverso y las principales razones que mejoran la calidad de los aprendizajes en los estudiantes. El aprendizaje inverso se aplica durante las clases normales y, además, específicamente cuando se trata de comprensión de textos, así como análisis de mapas, vídeos, música y otros contenidos que merezcan la lectura, así como la observación y o el análisis comprensivo. El aprendizaje inverso nace como reacción a un sistema educativo tradicional que elabora permanentemente preguntas a los estudiantes desde la etapa preescolar hasta la educación superior a través de pruebas, exámenes, test, cuestionarios, pero que no enseña a preguntar, aun cuando esta habilidad es absolutamente esencial como principio de aprendizaje continuo de los contenidos vistos en clase y para todos los aspectos de la vida personal futura de cada estudiante, tanto cognitiva, como política, científica y más importante aún, para cuestionarse la propia vida a partir de preguntas esenciales como quién soy, para qué existo y para dónde voy. Menuda contradicción. Cuando hablamos del aprendizaje inverso o del preguntar, que son lo mismo en el sistema distributivo de aprendizaje, no nos referimos a las preguntas que hacen los estudiantes durante una clase común y corriente. Aunque es parte del preguntar, los estudiantes normalmente realizan preguntas básicas, sin estructura, y las más de las veces, de manera espontánea, del mismo modo que ellos preguntan en sus casas o con sus amigos. Este tipo de preguntas es elemental y en la educación tradicional los estudiantes las realizan desde la educación básica hasta la superior, con leves diferencias, y siempre dentro de un contexto cerrado como puede ser un tema de clases, un video, un mapa conceptual, etc. Por su parte, el aprendizaje inverso trabaja con la pregunta como estructura de conocimiento, desarrollando paulatinamente la pregunta simple, la compuesta y la pregunta compleja, así como sus diversas aplicaciones, no solo dentro de un contexto cerrado o explícito, sino también fuera de cualquier contexto e indagando en contenidos implícitos, abiertos y creativos. Recordemos que la pregunta es, ni más ni menos, el inicio de toda teoría del conocimiento, y es precisamente este el punto de partida del preguntar del aprendizaje inverso. Entonces hemos llamado aprendizaje inverso a la actividad interrogativa y sistémica de los estudiantes y que es transversal a todas las etapas del método y que se encuentra tanto dentro del protocolo como fuera de él. Al interior del protocolo es la segunda etapa, después que los estudiantes realicen buena síntesis, este momento lo decide cada profesor, deberán preguntar precisamente a la síntesis donde en primera instancia la respuesta debe estar en los contenidos explícitos de la clase anterior, aunque también los estudiantes aprenderán, en el transcurso del proceso, a preguntar a contenidos implícitos. Y por supuesto que ya estaríamos hablando de una nueva y más profunda etapa de aprendizaje efectivo. Momento distinto es el aprendizaje inverso aplicado fuera del protocolo. En las pruebas de campo, en aula, normalmente se utilizaron dos tipos de usos. La primera de ellas, aplicada a todo tipo de textos, de cualquier materia o contenido, dibujos, mapas, vídeos, en donde, por ejemplo,
el profesor entrega un texto de su clase a los estudiantes, dividido claramente en párrafos o parágrafos, y cuya actividad específica para los estudiantes será realizar al menos 3 preguntas por cada parágrafo. Todo profesor entenderá que los estudiantes deberán leer cada párrafo y la totalidad del texto para completar la actividad. Esta actividad puede analogarse a un texto de historia, química, arte o matemática. Los alumnos con un poco de práctica normalmente realizan más de 3 preguntas y muchas de ellas realmente sorprendentes y creativas. Y junto a ello se logra, de parte de los estudiantes, la lectura completa de un texto, novela, ensayo o la revisión exhaustiva de un video o de un mapa. En el caso de los estudiantes preescolares y no lectores, las profesoras leen, por ejemplo, una pequeña parte de un cuento y los niños son los que deben realizar las preguntas, también en voz alta. La segunda aplicación es muy divertida para los estudiantes, especialmente de grados superiores de primaria y secundaria, y más aún para estudiantes de educación superior. Aunque no lo es tanto para ciertos profesores no debidamente preparados para una clase profunda. Y consiste en una actividad muy simple, la clase es al revés. El profesor elige un contenido visto o por ver y son los estudiantes los que van elaborando preguntas acerca del contenido, de los títulos y subtítulos, de los ejemplos, de los experimentos, de las formas de cálculos, de fórmulas químicas o físicas, en fin, de cuanto sea atingente a una unidad específica de aprendizaje. Entonces la clase se construye desde los estudiantes y por esta razón se llama aprendizaje inverso. Evidentemente toda la clase, tanto las preguntas de los estudiantes como las respuestas del profesor son en voz alta, de modo que el trabajo es completamente colectivo. Aunque nos gusta más el concepto colaborativo, más aún, el concepto que llamamos aprendizaje colaborativo. Y desde lo colectivo a lo colaborativo media el proceso de la experiencia, es decir, al comienzo las preguntas son agoteras, muchas veces guiadas por el profesor. Puedes preguntar acerca de A o de B, pero una vez que los estudiantes comprenden el formato, una gran mayoría quiere realizar preguntas, incluso para sorprender al profesor, y después será por el placer de preguntar acerca de algo que realmente un estudiante desea saber. En esta última etapa hemos dado un enorme paso desde el aprendizaje colectivo al aprendizaje colaborativo, y en el grupo curso se ha generado algo llamado nosotros, tan escaso en las sociedades modernas constituidas por individuos aislados en redes sociales y en sus propias soledades. Estado ideal para que gobiernos y gestores políticos y económicos amen con locura el famoso proverbio divide ut rex, o lo que es lo mismo, divide e impera. Ahora bien, el aprendizaje inverso en su totalidad, preguntas del protocolo, preguntas a textos y otros contenidos, así como la construcción de una clase desde las preguntas de los estudiantes, es en sí mismo provocador de conocimiento, porque permite practicar el análisis, la deducción e inducción, así como también desarrollar en los estudiantes desde el pensamiento interrogativo hasta el pensamiento crítico, pero también es el inicio del pensamiento colectivo que evoluciona al aprendizaje colaborativo y la construcción definitiva de nosotros. Y desde esta síntesis metodológica los profesores ya podemos vislumbrar el tipo de persona que estamos comenzando a formar, es decir, un estudiante, y un grupo de estudiantes, que está aprendiendo a interrogar textos, videos, mapas, fórmulas o contenidos explícitos e implícitos desde un simple título de una materia determinada. Por extensión, tales estudiantes están desarrollando, casi sin notarlo, aquella duda metódica que nos conduce directamente al método científico, a preguntar a la realidad, y a preguntarse a ellos mismos sin temor a través de una poderosa herramienta, saber preguntar. Definitivamente, es un estudiante distinto al que conocemos hasta hoy. Estimada profesora y estimado profesor, por ahora hemos llegado al final de la segunda parte de nuestro resumen de qué es el sistema distributivo de aprendizaje con una síntesis del aprendizaje inverso. Estén atentos a nuestro próximo vídeo donde revisaremos la estructura básica de la evaluación distributiva, el tercer pilar de nuestro método. Recuerde regalarnos su like y suscribirse a nuestro canal, que por única intención pretende enseñar a ustedes de manera gratuita el sistema de aprendizaje distributivo. Que el amor por enseñar les acompañe siempre. Hasta pronto. Suscríbete para más videos.